¿Ya está listo el Padre Ovidio? Aquí nos quedamos ya con el Padre Ovidio Rodríguez. Listo, 910 AM. Le damos la bienvenida a la audiencia de La Voz de Suyapa y Suyapa FM Estéreo, 910 AM y 102.1 en FM, respectivamente, en este espacio de respuestas de hoy, lunes 9 de octubre. Ya avanzamos en este tiempo durante el año. Padre Ovidio, buenos días. Buenos días. Con estos conflictos penosos que son de veras, es una papa caliente buscar la paz entre esas dos naciones. Guatemala también vive una crisis bastante difícil. Tomás hace 6 días, ¿verdad? Simplemente por no reconocer el triunfo de Arévalo como presidente de Guatemala, cuya bandera fue también luchar contra la corrupción y contra las estructuras injustas. Y allá, en Guatemala, CACIF, que es como la COET de Honduras, tiene un matrimonio con los partidos gobernantes increíble para cometer fraudes, para hacer cosas que son injustas, sobre todo de evasión fiscal. Es doloroso lo que pasa, lastimosamente nos están llamando, Oscar, oremos por Israel, oremos por la paz de las dos naciones. Son humanos. Es que hay 3 cosas que debemos tener presente en este conflicto. Número 1, los palestinos dicen: ningún judío, ningún pueblo judío ni cristiano debe tener territorio en nuestros espacios, que son de corte musulmán, en este caso con el apellido palestino, que es una nación no reconocida por la ONU, que conste, ¿verdad? Segundo, Israel quiere paz y seguridad, y los palestinos quieren dignidad, ser reconocidos como tal. Y recordarán que hablan de la Franja de Gaza y Cisjordania. Israel es como un emparedado. Cisjordania, gobernado por otro grupo de corte más moderado, no bélico. En cambio, la Franja de Gaza es gobernada por Hamás, de corte guerrillero. Y Israel, para darse seguridad, creó un muro. Prácticamente es un campo de concentración, ¿verdad? Un muro que en el norte tiene 12 kilómetros de ancho, una faja. La faja tiene 12 kilómetros de ancho y al norte y al sur tiene apenas 14 kilómetros de ancho. La gente está hacinada, vive en pobreza y el 50% de esos palestinos son sostenidos por ayudas humanitarias. El que quiere salir de esa faja a Israel pasa 5 retenes de seguridad, desde perros, sensores, computadoras. Es como ir a la embajada norteamericana o entrar a Estados Unidos, ¿verdad? Y algunos andan con una rodillera o tobillera porque de repente han cometido algún atentado y los quieren controlar. Entonces es una situación difícil e históricamente hay que hablarlo. Yo no soy historiador, solo reconozco algunos lineamientos para que la gente comprenda el porqué de este conflicto, que es de origen eminentemente religioso. Primero, cuando Jesús profetizó la muerte del emperador, la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito, Jerusalén fue demolida y los judíos se fueron a la diáspora. Diáspora significa dispersión. Y se refugiaron en Polonia, Francia, lo que fue la Unión Soviética, Estados Unidos, incluso Argentina. Migraron. Vino la Segunda Guerra Mundial, donde el nazismo, Hitler, quiso eliminar a la raza judía. Y vino la Segunda Guerra, los metieron a campos de concentración, donde murieron por inanición, por hambre, por el cólera o por otras enfermedades endémicas. Es ahí donde Maximiliano Kolbe da la vida para no llevar a la pena de muerte a un judío que dejaba 9 hijos de pan en mano. Maximiliano Kolbe se ofrece. A raíz de que el nazismo quiso exterminar a la población judía, al pueblo de Israel, se creó la ONU en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese ínterin, 1500 años, quienes poblaron esos territorios abandonados por los israelitas fueron los palestinos.
y tenían alguna gobernanza de vigilancia por Inglaterra en algún momento, por Francia, etcétera, etcétera. Entonces, la ONU, para congraciarse un poco con un pueblo que bíblicamente, e histórico también, esa tierra le perteneció, fue la que Dios le dio a Abraham, vinieron y dividieron Palestina como está hoy, asignándole la Cisjordania a los palestinos y la Franja de Gaza. Y se llama Franja de Gaza desde 2002, cuando Israel levantó un muro al estilo que hizo Alemania, dividiendo las Alemanias para asegurarse su integridad, su seguridad. Porque los palestinos, heridos en su patriotismo, pues cometieron esas cosas que supimos, aquellos carros suicidas que iban manejados y llenos de dinamita, y los tiraban en centros comerciales, en cines. Y eso salía de ahí, de la Franja de Gaza, gobernado por Hamás, un grupo bélico, guerrillero, que pretende recuperar esos espacios. Entonces han habido muchos tratados. Para el caso se puso de capital Tel Aviv, para respetar que las tres religiones monoteístas, cristianismo, islamismo y judaísmo, tuvieran ese punto de comunión, que era Jerusalén, y todas las embajadas pasaron a Tel Aviv para ponerla como capital religiosa más que capital política. Ya. Y recuerden, donde estaba el templo de Salomón, los judíos y los cristianos ahí no tienen nada que ver. Tienen una mezquita muy famosa, los mahometanos, los islámicos, un lugar sagrado para ellos, porque ahí está enterrado Abraham. Entonces, hay que escudriñar la historia para no politizar o ideologizar religiosamente este conflicto. Tiene raíces históricas milenarias y hay heridas que no se cierran. Imagínate que hay palestinos viviendo en Israel y algún israelita viviendo en Palestina. Hasta el 1990, en la Franja de Gaza había 10% de cristianos católicos. Hoy están reducidos al 4%. ¿Por qué? Porque los islámicos balean las piernas de los cristianos. No los matan. A veces ha habido varios, claro, asesinatos, pero generalmente les tiran a sus piernas para inhabilitarlos y que vayan al templo, que vayan a la parroquia. Es una circunstancia muy apremiante. Eso es lo que puedo decir. No soy historiador, que conste, solo doy a grandes rasgos lo que está detrás de ese conflicto, que es eminentemente religioso, ¿verdad? Y saber que los dos son descendientes de Abraham. Según la tradición, Abraham tuvo hijos con la esclava Agar, a Ismael, y de Ismael surge la cultura árabe, y de Isaac la cultura israelita. Tienen el mismo papá, uno hijo legítimo y otro de la esclava. Recuerden que Abraham no conoció los 10 mandamientos. Los tres patriarcas no conocieron los 10 mandamientos. Entonces podían tener, eran ellos bígamos, o sea, podían tener dos esposas, la esclava y la libre. Ese es lo que está detrás de todo esto, que no lo podemos ver de primas a primeras. El fanático no católico, oremos por Israel. Tan humanos son los palestinos como humanos son los israelitas. Y como lo decía un empleado público de renombre, me invitaron a ir a Israel y le dije al embajador, si voy a Israel, voy a ir a Palestina también, porque Honduras ha tenido una posición neutral ante ese caso. No tiene embajador, apenas hay uno en El Salvador, que es el con que se aboca en algún momento que se dé. Aquí en la parroquia hay gente que es palestina, que es católica. Yo en la parroquia tengo por lo menos 3, ¿verdad? Y su fe ha sido ortodoxa, pero comulgamos plenamente con ellos. Eso para poner un poco a tanto lo que pasa. Y lo de Guatemala es grave también, porque la fiscal no quiere que tome posesión el gobierno de Arévalo, porque su bandera de política fue luchar contra la corrupción. Y les decía, hay un maridaje entre CACIF, que es como la empresa privada, pero más fuerte en Guatemala,
que se matrimonia con el partido gobernante para cometer abusos que también en Honduras se cometen, de pronto en menor escala, ¿verdad? Entonces, la población indígena es la que está rebelada, porque es la que más sufre las secuelas de esas administraciones que han tenido. Los pueblos llegan al hartazgo, como nosotros llegamos al hartazgo también, pero como que hemos caído de las llamas al brasero, ¿verdad? Lo que era malo ayer es bueno hoy, y lo que era malo ayer sigue siendo malo hoy también. Creo que lo de Guatemala, incluso hay varios parroquianos que se fueron de vacaciones y están atrapados allá porque estas manifestaciones comenzaron bastante tranquilas y siguen siéndolo. No ha habido violencia, gracias a Dios. Hasta el momento, primero se tomaron el Ministerio Público de Guatemala y se fue haciendo más amplia al grado que hasta los del mercado, las universidades se unieron a la protesta porque la fiscal le hace la vida imposible al partido Semilla, que ganó las elecciones y que está ratificado como presidente Arévalo y una ingeniero química como vicepresidenta. Son situaciones bastante sensibles, pero lo del Medio Oriente es muy peligroso porque si se mete un país árabe como Irak, porque mira, para tener comunicación los palestinos hacen túneles, porque tienen frontera con Egipto y Siria. Irak les ayudó y por esos túneles meten el armamento con que bombardearon el sábado, día sagrado para los judíos, que aunque no son muy religiosos, respetan el día sábado, ¿verdad? Y bombardearon con 3.000 cohetes y tocando a civiles. Eso es lo doloroso también, ¿verdad? Y secuestraron a civiles. Se encuentra un mexicano, ha sido secuestrado, y lo que van buscando es el canje de miembros de Hamas que están presos en cárceles israelitas, intercambiarlo por civiles que han tomado como rehenes en este momento de la guerra. Cerremos el capítulo, tomemos la lectura de ayer. Importante, ¿no? No sé si hay alguna cosa que puedas añadir. No, importante hablar sobre eso, padre, para contextualizar y sobre todo para, como usted bien mencionaba, la oración tiene que ser conjunta por Israel como por Palestina, como por Guatemala en este momento, pero en general la iglesia ora por todo el mundo. Siempre estamos orando por todos los conflictos, por todos los desastres naturales, por todas las situaciones difíciles que atraviesa cada nación. Bueno, padre, la viña nuevamente vuelve a aparecer ayer como lectura o como propuesta principal, tanto en de las la tres parábola lecturas del Señor Jesús a los apóstoles, como en la primera lectura, que muy bonita. Espero de ellos derecho. Y ahí tenéis. Y el Salmo también. Sí, espero de ellos derecho, dice el profeta Isaías. Y tenéis asesinatos, espero justicia y tienen lamentos. Aclaremos los términos para la comprensión. La viña es el espacio donde se cultiva la uva. El sarmiento es la rama de donde cuelga el racimo de uvas. La viña es muy familiar en el contexto israelita como el pastoreo de ovejas, que era lo más común en el mundo del campo israelita, el cultivo de uvas, el cuidado del pastoreo de ovejas y ovejos, ¿verdad? Y otro tipo de animal. Entonces la viña es tan común para ellos. Pero partamos del Salmo. El Salmo es un telegrama de la historia de Israel en su relación con Dios. Y lo vamos a desglosar para comprenderlo un poco mejor. Recordamos los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham dejó su tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, la ciudad de Ur, y se puso en camino cuando Dios le dice en el capítulo 12 del libro del Génesis: sal de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham rompió con su cultura, con sus ídolos, con su familia, con sus pertenencias. Lo poco que se trajo fue ganado junto con su sobrino Lot. ¿Qué le acompañaba a Abraham? La promesa de que contara las arenas del mar y las estrellas del cielo, que así iba a ser su descendencia. En el contexto bíblico de Abraham y el Antiguo Testamento, un vientre estéril era una maldición. Abraham quiere que le acompañe la bendición. Y llegó a la tierra de Canaán y toma posesión de ella. Y ahí el sacerdote Melquisedec, oigan bien, ofreció pan y vino al Señor. Fíjate la raíz, es pan y vino al Señor. En señal de gratitud
por haber tomado posesión de la tierra que Dios le había indicado. Melquisedec es un sacerdote. Pues bien, a Abraham le vino la promesa, es Isaac. Isaac tuvo 12 hijos, tuvo un hijo, 2 gemelos, Jacob y Esaú. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob es el que le sucede como patriarca y Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos que después van a ser los nombres de las provincias de Israel. El hijo preferido de Jacob era José, nada que ver con el papá de Jesús, José. Y sus hermanos lo llevaron a pastar al desierto, allá mataron un cabrito, se pusieron sangre en sus ropas y vendieron a su hermano José a comerciantes, porque Israel era puente entre Babilonia y Egipto, ¿verdad? Entonces pasaba mucho comerciante y lo vendieron como esclavo. Y retornaron sus hermanos a casa diciéndole a su papá que su hijo José lo había devorado una fiera. Él tuvo su duelo, su luto, era ya muy mayor. El pobre José fue a dar a la cárcel, no se quiso acostar con una hija del faraón y lo encarcelaron. Allá interpretó los sueños de un convicto y efectivamente se cumplió. Le hizo famoso. El faraón soñó que 7 vacas flacas devoraban a 7 gordas y tuvo que consultarle qué era eso. Le dice, vienen 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Y lo saca de la cárcel y lo nombra ministro para que se haga cargo de la administración de los graneros, especialmente el trigo. En esa posición estaba cuando sus hermanos, había hambre en toda la comarca del Mediterráneo. El mundo de la Biblia son las costas, norte, sur y este del Mediterráneo. La norte de África, la sur de Europa y el este de Asia. Eso es el mundo de la Biblia. En esa comarca hubo hambre allá en Canaán. Y los hermanos de José vinieron a buscar trigo y lo reconoció. Les vende el trigo, se los empaca y les metió las copas con que hacía los brindis en las grandes fiestas. Los despacha y atrás les puso al ejército que los apresaran porque les habían robado sus copas, esas personas. Retornan a las oficinas de José y José no se contuvo, se puso a llorar y le dijo, yo soy José, hermano, que ustedes me vendieron a comerciantes egipcios. Padre. Y se abrazaron y todo, pero lo retiene y le dice, van a regresar hasta que me traigan a su padre Jacob. Y le dijeron no. Ahí está la primera parte del Salmo. Sacaste la vid de Egipto, se refiere al pueblo de Israel cuando lo liberó de la esclavitud. Expulsaste a los gentiles y los trasplantaste. ¿Qué significa? Con la guerra que hicieron a través de Josué, expulsan a los cananeos y van a tomar posesión de la tierra. Y dice, expulsaste a los gentiles o paganos y los trasplantaste. Extendieron sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río, hablando del río Jordán y hablando del mar Mediterráneo. Entonces viene el reclamo. ¿Por qué has derribado la cerca para que la saqueen los viandantes y la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? ¿Qué está reclamando? Que Dios ya no está protegiendo la viña, no está protegiendo a su pueblo porque no está dando el fruto esperado. Y le claman, Señor de los ejércitos, vuélvete, mira hasta el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Ahora no es vigorosa porque no la proteges. Y está plasmada más claramente en esa alegoría que nos da el profeta Isaías. Esa es la historia de Israel. Sí. En la lectura de Isaías, la cultivó, la plantó, hizo el lagar, hizo la torre del guardia, fue a buscar frutos y eran amargos. Esa es la historia de Israel con Dios, entre altibajos, entre caídas y levantadas. El Señor espera el fruto dulce y dio frutos amargos, ¿verdad? Y Jesús lo pone en otro plano, en el plano de la plenitud. La misma historia, pero finalmente envió a su Hijo, se refiere a Cristo,
Pensó que iban a respetar a quienes les había alquilado la viña. Y no lo respetaron, lo sacaron y lo mataron. Y viene la pregunta: ¿cómo se portará? Estoy hablando ya del Evangelio. El dueño de la viña ante a esos siervos malvados, pues los castigará de mala muerte. Y ahora viene la conclusión: se les quitará a ustedes el reino que se les había dado para dárselo a otro que produzca fruto. ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel, que no aceptó la salvación que Cristo ofreció. Una minoría la aceptó. Y esa viña fue arrendada y llevado el mensaje a los paganos, donde nace el Pablo misionero, que van fundando estas comunidades. Se le dará a otros este reino para que entregue el fruto esperado. Las tres lecturas están muy relacionadas con algunos matices. La sombra del pasado, plasmada en Isaías, se proyecta en el futuro como plenitud en la parábola que Jesús le propone a los ancianos y a los sumos sacerdotes. Sí. Tenemos comunicación, padre, vía teléfono. Esperanza, buenos días, gracias por la espera. Hola. Sí, buenos días. Gracias, Esperanza, por esperarnos. Bueno, quisiera hacerle una pregunta al padre. No es referente a la Biblia, pero que ¿quién es limosnero? ¿El que da una limosna o el que pide limosna? Te quiero saber, ¿verdad? Bueno. Sí, los términos son válidos. El problema es que escuchamos que el Papa tiene a un cardenal que es el limosnero, el que le administra las colectas para obras de proyección social o caritativa, y le llama limosnero, y es un limosnero que recoge y que da. Y yo creo que el término es válido. Es tan limosnero el que recibe como el que la da, entendido desde esa expresión que la escuchamos frecuentemente en las noticias católicas. El limosnero vaticano es un cardenal polaco, por cierto. Es el que recoge esas ofrendas que tiene ese destino, que es la caridad, que es la solidaridad, y le llaman el limosnero del Vaticano. En ese sentido, tan es limosnero el que da como el que lo recibe. Pero en nosotros tiene un sentido un poquito como despreciativo, despectivo. Depende de quien lo diga también, ¿verdad? Pero a veces tiene un tono como que aquí estoy como limosnero, mendigando, ¿verdad? Los pobres, como dice Jesús, siempre los tendrán con ustedes y serán un puente de salvación. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaron. Todo lo que hagan con mis hermanos pequeños, conmigo lo hacen. Mateo 25:40. Por eso el Papa, así como hay Jornada Mundial de la Juventud, hay Jornada Mundial del Pobre, ¿verdad? Creo que es el tercer domingo de noviembre, antes del Adviento, sí, donde tenemos que hacer gestos solidarios con aquellos que más nos necesitan. Sí. Bueno, padre, vamos a ir a la pausa, luego vamos a regresar explicándonos un poco lo que ha ocurrido en ese evangelio de ayer, 27º domingo del tiempo durante el año, con los viñadores suicidas, que realmente es un evangelio, pareciese un poco violento, padre, y que nos muestra escenas realmente muy acordes a la vida real, la herencia, padre, y todos estos malos sentimientos que pueden salir o surgir conforme al deseo de poder y el de tener, padre, también. La avaricia. Sí. Eso es tan común en nuestro medio. ¿Cuántas peleas hay ahorita por herencias? Hasta se matan entre hermanos. El caso de Olancho, el hermano que mata a la hermana por la herencia. Esto es muy común, las enemistades entre parientes a raíz de eso. Y uno como recomienda a los suyos hacer su testamento. Yo le decía a mi hermano que murió hace 1 año y medio, haz tu testamento. No lo hizo, ahí están en conflicto mis sobrinas, ¿verdad? Es una lástima, pero ojalá nos escucharan tantos ahorita que tienen esas situaciones parecidas para no dejar conflictos, o por lo menos definido a cada uno de los suyos que le debe dejar. Sí.
Bueno, vamos a ir a la pausa. Tenemos el número habilitado para después puedan ustedes hacer su llamada. 2257-1511, repito, 2257-1511 y también el número de WhatsApp habilitado 95000490 para sus preguntas y mensajes. Les pedimos por favor que haga sus preguntas para que podamos leerlas al volver de la pausa y el Padre Ovidio pueda dar respuesta. Antes quiero saludar a Miriam Martínez. Saludos, Padre Ovidio, desde Mata de Plátano. Gracias por todos sus bendiciones. Claudette GP nos dice saludos al Padre Ovidio y a Oscar. Feliz inicio de semana. Muchas gracias. Araceli Morán. Bendiciones, Padre Ovidio Rodríguez y los demás hermanos. Evarista Paz. Excelente información, Padre Ovidio. Muchas gracias. Y Mayra Alejandra nos dice buenos días, hermanos. Quería consultarle con respecto a la Santa Eucaristía. Una vez que comulgo, ¿cuáles serían los signos que debería de hacer después de comulgar? He hecho reverencia al altar de Jesús, he hecho la señal de la cruz, luego rezo, le agradecería orientación conforme a este tema. Así que vamos a hacerle esta pregunta al volver de la pausa en respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Hoy, lunes 9 de octubre, el lunes de la 27ª semana del tiempo durante el año. La pausa y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en este espacio de respuestas. También un fuerte abrazo a quienes a través de la repetición en Suyapa TV siguen esta propuesta de Suyapa Medios, que cada lunes ya ustedes respuestas a cada una de sus interrogantes, como la que nos hacían a través del Facebook, Padre. ¿Qué hacer después de comulgar? Y aquí nuestra oyente Mayra Alejandra nos decía, yo me persigno, yo me hago la genuflexión, pero no sé qué hacer. Dice, he hecho reverencia al altar del Señor, hago la señal de la cruz, luego rezo, pero ¿qué debo hacer después de comulgar? Nos pregunta Mayra Alejandra, Padre. Mayra Alejandra ya se contestó. Mayra Alejandra, es extemporáneo, no hay que signarse después de la comunión. En la Eucaristía se signa al comenzar, en la proclamación del Evangelio y al final. Incluso en la proclamación del Evangelio, solamente el diácono lo debe hacer. Si usted revisa la liturgia, los escritos litúrgicos, solo el diácono lo debe de hacer. Pero nuestra gente no puede ver que usted dice en el nombre del Padre porque ya se signa, ¿verdad? Y le digo a Mayra, después de la comunión no es necesario signarse. Es extemporáneo. Y si regresa a su banca, ya sea de rodillas o sentada, orar, porque en ese momento somos como un sagrario que contenemos a Cristo hecho pan de vida. Orar, así de sencillo. Padre, si mal no estoy, yo creo que es la carta a los Filipenses, que en una de sus partes, hablando de esto de irnos directamente de manera automática, ¿verdad? Si mal no estoy, la carta a los Filipenses en algunas de sus partes dice, a Él el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Y la gente contesta amén. ¿Es correcto contestar, Padre, cuando es una lectura o no, Padre? No es correcto, pero es lo que te digo, la gente ya tiene como unos tics ya metidos en su cabecita. La tenemos todos, la tentación es así. No debería decirse, pero no comete ningún pecado, ¿verdad? El hecho que diga amén, porque estamos acostumbrados a eso por los siglos de los siglos, amén, que solo debe hacerlo el lector. Fíjate que en la parroquia eso no se da, no se da. El lector proclama, llega a esa parte y él termina diciendo por los siglos de los siglos, amén, palabra de Dios. Ajá. Y tranquilo, ¿verdad? Es cuestión de disciplinar, ¿sí? Sí. Porque si no, cada quien... Mira, a nosotros nos falta un curso de liturgia, empezando por nosotros, del clero, porque nos trajeron uno de España que era lo más simplista, de verdad, que no valió la pena, ¿verdad? Yo me recuerdo, el último nos lo dio el padre Roberto Nolín, que está en Canadá, retirado.
En aquel momento era rector del seminario. Excelente, pragmático, y yo me quedé con esas normativas que aprendí allá, ¿verdad? Porque si no, cada quien tiene su propia liturgia. Notas últimamente, el Señor esté con ustedes, la gente tiende la mano y con tu espíritu, ¿ya? Sin duda que el cuerpo debe ser expresión cultural. ¿Qué hacía David? Bailaba en torno al arca de la alianza. El famoso padre San Pascual Bailón. ¿Por qué el apellido Bailón? Porque bailaba en torno al Santísimo. Las comunidades neocatecumenales hacen una danza muy sencilla, pero muy expresiva, alrededor del altar cuando termina la Eucaristía. El cuerpo debe ser expresión, pero litúrgicamente no deberíamos hacer eso. Pero la gente quiere expresarse y creo que tenemos que disciplinar esa expresión en la liturgia y no ser tan rígidos, porque hay colegas que son cuadrados como el cuadro que tengo enfrente de pintura, pero cuadrado, ¿verdad? Y a Dios no hay que encuadronarlo, valga la expresión, no hay que ponerle límites, no, a la expresión litúrgica tiene que ser una expresión viva, sentida, vivida, ¿verdad? Y creo que lejos de ser administradores de sacramentos, debemos celebrar. Yo no administro, celebro. Presido una celebración. Presido, y el pueblo tiene que unirse a las palabras, sobre todo en la plegaria eucarística. Y yo invito a la gente, únanse a las palabras que voy a ir pronunciando. Todos celebramos, yo presido. ¿Sí? Sí. Bueno, tenemos comunicación a Denis Zelaya desde la vía telefónica. Denis, buenos días. Muy buenos días, hermanito Oscar. Muy buenos días al padre Ovidio, que siempre es bien enriquecedor cada lunes cuando el programa está en vivo, y la verdad que son momentos que uno tiene que aprender, y sobre todo pues ahorita que está un mundo lleno de convulsiones, donde la tolerancia se está como dicen perdiendo un poco, porque también el mismo pueblo reacciona ante la desidia de la gente que los gobierna, que quiere ser perpetuado en el poder, y se están olvidando de que la gente necesita comer y necesita salud y necesita educación. Entonces, muchas veces tratamos al pueblo como decir, el pueblo no va a reaccionar, y hay que orar mucho por lo que está pasando en Guatemala, también lo que está pasando ahí en el Medio Oriente, donde personas inocentes están padeciendo. Y la verdad que muchas veces tenemos que sentir esa fuerza y esa oración en el Santo Rosario, que estamos en el mes misionero. Así que hay que seguir siempre adelante pidiéndole a Dios para seguir con esta situación de que muchas veces nos sentimos abatidos. Por ejemplo, el sábado asistí a una comunidad aquí cerca de mi parroquia. Se celebraba Nuestra Señora del Rosario el sábado, y como que la gente está perdiendo esa devoción a las tradiciones, y no se llenó la iglesia. Hubo una buena asistencia, pero no se llenó, y eso es lo que yo le decía al hermano que me trajo, al que me casa. Se están perdiendo ciertas cosas, y hay que ponerle a los jóvenes a que tengan ese avivamiento. Y también, ya para terminar, que la Santa Eucaristía la vivamos, que cuando la recibimos somos el propio sagrario de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Así que vivamos nuestra Eucaristía con esa fe y esa fuerza, y ese agradecimiento también a los medios de comunicación católicos como Ciapa TV y todas sus plataformas, que siempre dan una buena respuesta. Muchísimas gracias, buen día y bendiciones para todos. Gracias, Denis. Y volvamos atrás, mira la oración que hace el obispo cuando el presbítero o diácono va a proclamar el evangelio, o el presbítero cuando el diácono va a proclamar el evangelio. Que el Señor esté en tu corazón y en tus labios para que puedas proclamar dignamente el evangelio. Y por eso se asignan la frente, los labios y el corazón. Esa es la razón. El diácono lo debe de hacer. Pero la asamblea lo hace también. Y por eso notas que la creatividad litúrgica nos llevó a crear un aleluya. Abre mi mente, Señor, para poder comprender. Abre mis labios para poder proclamar
abre mi corazón para poder aceptar. Hay un aleluya, ¿verdad? Aleluya. No me recuerdo la música ahorita, pero esa es la letra, ¿sí? Y va en consonancia con la oración que el presbítero o el obispo hace sobre el diácono a la hora de proclamar el evangelio. Deja que el padre. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ese sí, abre Ese mi mero. mente, Señor, para poder comprender, abre mi corazón para poder aceptar. Sí. Correcto. Bien. Nos dicen por acá, padre, ¿por qué? Bueno, saludos, padre Ovidio y Oscar. Dice, mi pregunta es, si son 7 arcángeles, ¿por qué solo se celebra San Miguel, Gabriel y Rafael? ¿Por qué casi no se mencionan los otros 4? Porque son los más protagónicos en la Biblia. Los demás no tienen protagonismo así directo como Miguel, Gabriel y Rafael, ¿verdad? Que son criaturas espirituales creadas por Dios para generar un contacto entre lo humano y lo divino, ¿sí? Rafael, medicina de Dios, aparece en el libro de Tobías. Gabriel es fortaleza de Dios, no es mensajero, fortaleza de Dios. Y Miguel, ¿quién como Dios? ¿Cierto? Porque aparecen con nombres y con acciones concretas en los textos bíblicos donde los encontramos. En el libro de Daniel, en Tobías y en el Evangelio de Lucas. Sí. Nos dice Reina Rodríguez, también cuando recibimos la Eucaristía es Cristo Jesús quien está ahí. Dice, debemos mucho respeto. Yo Sí. me quedo parada, dice, o me hinco, Herencia. eso me enseñaron. Dice, yo recibí un curso excelente de la confesión, cómo examinarnos con el padre Escobita en Loyola, en la Universidad de Loyola. Después de tomar el cuerpo de Cristo se puede hincar a orar. Nos dice aquí Reina Rodríguez. Eso. Sí. Tenemos Así comunicación vía teléfono. Hola. Buenos días. Sí, buenos días, hermano Oscar. Buenos días. Habla Lucio Rosales y Saludos, al padre don Ovidio Lucio. también. Quiero saludar a todos sus oyentes. Don Lucio, para que sea mejor y más fluida nuestra Y comunicación, si entonces, puede bueno, bajarle al televisor, don Lucio. Tenía 2 preguntas para el padre Ovidio, pero solo le voy a hacer una. Adelante. Porque por el tiempo, ¿verdad? Adelante. Entonces, padre, ya voy un momentito. Entonces, fíjese que solo le voy a hacer una porque el tiempo acorta, ¿verdad? Como ya nos estamos aproximando a la Sí. Navidad, yo quería preguntarle si es bueno que a los niños se le inculque eso de San Nicolás. Por lo siguiente, yo crecí creyendo en San Nicolás hasta los 12 años. Y entonces un día mi hermano, que tenía 9, me dice, mira, me dice, hoy voy a vigilar, a ver, esperar a San Nicolás, a ver, yo quiero conocerlo. Entonces al siguiente día me dice, no, me dice, San Nicolás no existe, es mi mamá la que nos pone los regalos en la ventana. Entonces yo quería preguntarle al respecto, ¿qué deberemos de inculcarle a los niños ese tipo de cosas, padre? Feliz día. Y la otra pregunta se la dejo para después. Saludos al querido Oscar y a todos ustedes. Gracias, don Lucio. Lucio, es saludable no hacerlo, porque es una figura más que todo emblemática en el sentido que es más comercial. Si usted nota, San Nicolás no regala, ¿verdad? Usted va a la tienda y no le regala nada. Yo creo que eso también tenemos que sepultarlo porque es una desfiguración de un San Nicolás que existe en el calendario litúrgico griego, ¿verdad? Un obispo que entregó sus bienes a los niños para seguir su ministerio episcopal. Igual San Nicolás de Bari, allá en Italia, al sur de Italia, en Italia. Lo mismo hizo, lo nombraron obispo y entregó sus bienes a los pobres y a los niños. Con el tiempo se fue desfigurando y le cambiaron su mitra por un gorro de invierno y su báculo por una barra de chocolate que siempre lleva en el brazo izquierdo. Pero no, eso no lo inculque. En la familia nuestra así era, la familia del diácono Hugo. Hugo le ponía leche a San Nicolás y él se venía adelante después de la misa, se tomaba la leche, y vino San Nicolás, se tomó la leche y te dejó los juguetes. Y le fuimos desvirtuando eso porque hay que darle cabida a María y a José. Son los referentes centrales del Adviento, camino a la Navidad. María, José, los pastores, ¿verdad? Esa gente cercana a Jesús en ese tiempo tan tierno de la Navidad. Inculquémosle mejor eso, que participen en las posadas porque son bíblicas.
María y José pidieron posada y no encontraron. Finalmente en un establo se acomodaron con muchas limitaciones. Creo que eso hay que darle cabida, porque San Nicolás es una figura comercial utilizada por los medios para la compra-venta. Y Cristo no se compra ni se vende y no es producto de la oferta ni de la demanda. Cristo es un don para la humanidad. Sí. Y haciendo el conteo, padre, 5 domingos nos separan ya solamente de la solemnidad de Cristo Rey para después darle paso al Adviento. O sea, increíble, padre. Adviento. El Adviento que es muy corto, por cierto. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, padre, vamos despidiendo ya este espacio de respuestas con todas estas realidades. El miércoles vamos a celebrar un gran santo de la iglesia, padre, San Juan 23. Y yo creo que también 23. Poner en torno o en contexto también este sínodo que se está viviendo y desarrollándose en Roma, parte también de estas iniciativas de la iglesia como un nuevo kairos, un nuevo tiempo de Dios que pueda suscitar en la iglesia una iglesia más inclusiva, una iglesia más viva y sobre todo más fuerte. Antes, padre, de despedir, tenemos comunicación vía teléfono. Buenos días. Buen día, Padre Ovidio, y a la teleaudiencia y también ahí en cabina, ¿verdad? Una pregunta así ligeramente, lo que el Papa está hablando, ¿verdad?, sobre apoyar a los gays y también que los miremos como personas. Eso nos está preocupando a la feligresía, ¿verdad? Y también desde el Vaticano. Entonces, ¿qué opinión usted como padre tiene para todo el mundo y toda Honduras que lo está escuchando? Y principalmente para nosotros los católicos, ¿verdad? Porque nosotros no queremos caer en nuestra fe. Y oremos por Israel, Padre. Buen día. Oremos por Palestina también. Hay que orar por ellos, por los dos. Son seres humanos y son los que están sufriendo, son inocentes y civiles. Mire, cuando uno se pone a juzgar a los demás, entra en calidad de juez. Una persona que tiene preferencias sexuales diferentes a las orientaciones que hemos conocido a lo largo de la historia, no es culpa de ellos. Algunos es porque sus hormonas cambiaron totalmente y otros porque fueron inducidos a hacerlo. Lo que el Papa dice es que ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos a ellos? ¿Qué le dice la Escritura? No juzguen y no serán juzgados, no condenen ni serán condenados. Cuando nos ponemos en el plan de excluirlos, entramos en calidad de jueces. Y el Señor nos invita a ser compasivos y misericordiosos. Cuando el Papa dice aceptarlos no significa tolerarles la conducta, para nada. Aceptarlos es que son hijos de Dios, que nacieron con desviaciones, pero no podemos por ello excluirlos de la comunidad, ¿verdad? En la parroquia existen 3 con una rectitud de corazón que yo los admiro, ¿verdad? Los admiro, se mantienen fieles, son célibes, por decirlo, ¿verdad? Y los apoyamos porque yo no los puedo tirar fuera de la parroquia. Son gente que sirve incluso, ¿verdad? Y es una terapia para ellos meterse con Dios para no caer en una desviación aberrante. Solo le reitero, el Papa nos retó hace 4 años a ser misericordiosos y compasivos, a no excluirlos. Aceptarlos en la iglesia no significa tolerar su conducta, eso es muy diferente, ¿verdad? Que Dios nos dé entrañas de misericordia, como lo dice el capítulo 5 de Mateo, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Sí. Cuando el Papa no dice apoyarlos, no. La iglesia tiene que ser de puertas abiertas. Y lo que reitero, aceptarlos en el templo no es tolerarles su conducta, es aconsejarlos, acompañarlos para que puedan vivir una vida célibe si se quiere. Padre, en torno a ello queremos ilustrar también, porque esta es una duda que puede surgir en muchos grupos de WhatsApp sobre esto que ha dicho el Papa. Tenemos una imagen que vamos a presentar ahorita para que la comentemos, Padre, en la que el Papa no sugiere la bendición a uniones del mismo sexo. El Papa ha dicho, respondiendo a un grupo de cardenales, el matrimonio es exclusivo, estable e indisoluble entre varón y mujer. Tiene tiene una constitución esencial. Dice el Papa, la Iglesia evita todo tipo de rito o sacramental que contradiga la convicción del matrimonio. Ahí, Padre, es muy claro, ¿verdad?
Todo rito... Claro, muy preciso, un lenguaje preciso. Sí, todo rito se refiere al sacramento, ¿verdad? Sí. Y todo sacramental Sacramento como sería tal. una bendición, padre. Podríamos decirlo, ¿verdad? Porque hay sacerdotes alemanes que lo están haciendo, incluso Ajá. obispos alemanes, 2 obispos de Alemania. Entonces eso, pero no es un sacramento, No. ¿verdad? El día de Francisco de Asís llevaron gatitos a todos los mascotas a bendecirlas, ¿cierto? Sí. Y no es un sacramento, Sí. ¿ya? Entonces ahí Ahora, cuando... el problema queda en... Ujú. Ahí queda como la duda, si es que eso, cuando esos presbíteros hicieron eso, no hicieron un sacramento, hicieron una bendición. Y lo que cala es que como que estamos de acuerdo a vivir, a que ellos vivan esa situación aberrante. Ahí está el pero. ¿Me explico? Sí, correcto, sí. ¿Ya? Bueno, pero el Papa dice, la Iglesia evita todo tipo de rito o sacramental que contradiga la convicción del matrimonio. Sacramental. Sí. ¿Cuál es la convicción del matrimonio? Que es exclusivo, estable e indisoluble entre varón y mujer. No hay Clarísimo. para dónde. Habla de sacramental. Sí. Sacramental no es sacramento, que No. conste, ¿verdad? No, no, no. Sacramental no es sacramento, ¿verdad? No, los sacramentos son 7, punto. Sigue Y diciendo el Papa. sacramentales son bendición. Sí. En el trato de las personas no hay que perder la caridad pastoral, pero hay que saber Ahí discernir está. adecuadamente si hay formas de bendición solicitadas por una o varias personas que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio. O sea, el Papa está diciendo, padre, que hay que dar bendición a aquellos que no contradigan al matrimonio entre hombre y mujer. Todo lo demás es contradicción, ¿verdad, padre? Sí, así es, ¿verdad? Y por último, el Papa sigue Reitero, diciendo... No podemos... Sí, perdón, padre. No, reitero que aceptarnos significa tolerarle su conducta. Aceptarlos es enderezar su conducta. Yo lo Sí. repito, hay parroquias que los hay, en la mía hay 2 o 3, y ellos son bien respetuosos, ayudan mucho, la gente los quiere muchísimo, pero ellos no tienen pareja, ¿verdad? Para nada. Para nada. Sí. Son célibes, ¿sí? Así como lo oyen. Profesionales con 3 lenguas, ¿verdad? Donde ellos hablan 3 lenguas, ¿verdad? Sí. Bueno, padre Se Ovidio, mantienen firmes en la... sí, Sí. firmes en la fe. Bueno, padre, vamos a despedir este espacio orando siempre por Honduras, por el mundo entero, por todos los países que están en conflicto, ya sea de guerra o de protestas, que nuestro país no esté exento, padre, de ello. Hoy han amanecido muchos lugares de atención médica, por ejemplo, con protesta por falta de pago, el SANA con protestas desde ayer. Falta de pago. Entonces, Honduras no está exenta también de estas realidades, de esta convulsión social que vive muchas naciones del mundo. Padre, sí que oramos por Honduras y por el mundo entero. Y damos gracias a Dios que ya la empresa privada se sentó con la ministra de Finanzas, hablaron horas, 8 horas, buscando alternativas para que esto de los empleos no se vaya de las manos, las empresas puedan estar estables y evitar el fenómeno migratorio que se dice que 500 hondureños salen diariamente para el norte. Y Honduras en el año 2023 superó a otras naciones pidiendo asilo en México. Honduras en primer lugar, segundo lugar Haití, tercer lugar Venezuela, cuarto lugar Colombia. Así daban unos datos anoche en un programa reconocido de la televisión. Creo que esto nos debe un poco ver en el espejo de Venezuela, en el espejo de Nicaragua. Ese es el tipo de sociedad que queremos. Creo que la confrontación nos lleva al debilitamiento de la estructura económica, política y social. Y necesitamos no estar confrontados. Todo lo contrario, buscar el diálogo como camino de solución para que enfrentemos el desafío que tenemos fuerte de desempleo y de salud. Y pidámosle a Dios que esta crisis del Medio Oriente, a través de la ONU, se busque una alternativa, una salida, porque esa es una situación, Señor, muy difícil, ¿verdad?, de controlar. Que la ONU tenga el camino sabio
para buscar caminos de reconciliación y de paz, no solo para el Medio Oriente, para Ucrania y también para Rusia y para Guatemala, que vive una crisis política nunca antes vista en su historia democrática. Oramos por Guatemala para que también la OEA ponga su mano con la sabiduría de Salomón para que esa situación pueda resolverse y los planteamientos que pide la población sean aceptados para que haya paz y concordia fundamental en la justicia. Y por nuestra Honduras, para que busquemos el diálogo como camino de solución ante tanta problemática que estamos enfrentando. Que Dios le dé la sabiduría a la presidenta, que ponga a las personas más capacitadas en dialogar para que busquemos salida a esta multicrisis que vivimos como nación. Honduras, como dice un programa, está en nuestras manos. Nos toca saber conducirla por la senda del bien, por la senda de la verdad y la justicia. Y que Dios nos bendiga como pueblo hondureño y nos guarde de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre Ovidio, desearle una buena semana, éxitos en todas sus labores pastorales. Gracias, muchas gracias. Saludos al Padre Ovidio Rodríguez, párroco de la Comunidad Divino Niño, y como siempre cada lunes en este espacio de respuestas dándonos esas soluciones a las interrogantes que nosotros tenemos. Saludar a todos los que nos han escrito a través del 95-000490 y los que a través del Facebook Live han estado muy pendientes, Jimmy, porque han sido muchas las personas que han comentado, que han reaccionado, que han compartido todavía la emisión de este día, y recordarles que tenemos repetición hoy a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche a través de Suyapa TV. Bueno, Jimmy, estamos mes del Santo Rosario. Mes del Santo Rosario, mes de las misiones, Oscar. Dentro de poco también el DOMUN, esa colecta mundial que se hace también por todos los misioneros en todo el mundo, por parte del Papa Francisco también. Así es. Bueno, hoy, Jimmy, tenemos dos noticias importantes que darles. Sí. Se está llevándose a cabo ya la cuarta jornada, la cuarta congregación del Sínodo de los Obispos en el Aula Pablo VI. Vamos a tenerles detalles más adelante de cómo se desarrolla. Hoy a las 11 de la mañana, Jimmy, vamos a interrumpir Alegre la Mañana que nos habla de Dios, porque vamos a trasladarnos hasta el Seminario Mayor. Hoy terminan los días culturales, fíjate. Hoy es el úlimo, Juticalpa. Hoy terminamos, Jimmy. Con Juticalpa, saludos a toda la diócesis de Juticalpa. Sí, hoy clausuramos, a ver qué nos depara este día cultural que ha iniciado muy temprano con el rezo de laudes, con el desayuno típico de Juticalpa. Ahorita están en clases y a las 11 de la mañana la Santa Eucaristía que nos presidirá Monseñor José Bonello, obispo de Juticalpa, y luego habrá partido, Jimmy. A la 1:30, así que vamos a estar transmitiendo también esto a través de la voz de Suyapa. Y como estamos en el mes del Santo Rosario, hoy a las 5 de la tarde estaremos rezando todos los días, Jimmy, de octubre, con grupos y movimientos de nuestra arquidiócesis de Tegucigalpa, con Juan 23, la Legión de María, con todos los grupos y movimientos estaremos rezando el Santo Rosario en vivo para que usted participe, envíe sus mensajes y haga sus llamadas. Conforme a eso también la participación y sus intenciones serán colocadas en la intercesión de la Virgen María. Así que, Jimmy, hoy, aunque es feriado, después del feriado morazánico, vamos más activados que nunca, Jimmy. Vamos más activados que nunca. Oscar, antes también de cerrar con usted, también felicitar y también orar por los nuevos consagrados en las diferentes diócesis de Honduras. Porque hay nuevos diáconos, nuevos presbíteros, así que hay que orar por todas esas personas que seguramente están recientes, ahorita están animados, pero también por todos esos sacerdotes que han entregado su vida para la iglesia y para todos nosotros. Oramos también por Helen Marroquín. Ella es religiosa de la Sagrada Familia, de las Pequeñas Hermanas de la Sagrada Familia. Hizo sus votos perpetuos o votos definitivos en la comunidad de Boca del Monte, allá en Ciudad de Guatemala. Y hasta ahí estuvo Monseñor Héctor David García. Ya ahora no hay vuelta atrás, Jimmy. Se casó.
Sor Helen, que estuvo mucho tiempo en el arzobispado de Tegucigalpa, que estuvo mucho tiempo aquí en la tienda también, en la oficina parroquial de la Basílica de Soyapa, y bueno, quien la conoció también da fe de ese carisma muy alegre de las religiosas. Así que, gracias a Dios, Jimmy, mucho fruto también en nuestra arquidiócesis, en la arquidiócesis de San Pedro Sula, en la diócesis de Trujillo. Y así vamos a esperar, Jimmy, los frutos a final de año aquí en la arquidiócesis. Y fíjese que yo creo que en Choluteca también, ya voy a averiguar bien. Sí. Solo falta usted, fíjate. Ya. ¿Sabe qué le tengo aquí? Un saludo a toda la gente de la 910 AM. Saludos. Despedimos a la audiencia de La Voz de Soyapa y Soyapa FM Stereo, Jimmy.